Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con tu pueblo. Y te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Reciban un fuerte abrazo de nuestro pastor principal, Jorge Peña. Él está ya con los 18 and plus. Ya vienen en camino. Pero hoy el Señor nos quiere hablar. Amén. ¿Cuántos quieren oír de parte de su Dios? Aleluya. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, de 21 al 27. Vamos a estar leyendo esos versículos. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria a Dios. También queremos darle la bienvenida a los que se están conectando por Facebook, YouTube, y también que están oyendo en la radio iRest Radio. Estamos muy contentos de tenerles y que ustedes sigan siempre conectándose para recibir la palabra de vida. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, estamos en este lugar reunidos para escucharte. Que sea por tu Espíritu Santo que habita en tu pueblo, Padre, que pueda comunicar el mensaje que tú quieres que recibamos. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, para que nosotros podamos ser terreno fértil, terreno aceptable, para que la semilla de tu palabra germine y dé frutos al 100%. Te pedimos, Señor, igualmente por aquellos que no te conocen, por los que están viendo por varias plataformas, igualmente que tu palabra llegue a ellos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, este es tu momento, haz tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Le hemos puesto al tema de hoy, hermanos, llevando la cruz. Vuelvo a repetirlo. Le hemos puesto al tema de hoy, llevando la cruz. Y cuando leemos la porción que acabamos de leer, podemos hacer muchas preguntas, o más bien en nuestro corazón puede venir muchas preguntas a hacer.
Primero porque cuando Jesús declaró estas palabras que nosotros acabamos de leer, estaba en un momento de procesar lo que él tenía que hacer. Todos sabemos que Jesús tenía una visión, un plan definitivo. El plan que él tenía era venir por sus elegidos, pasar por muchos vituperios, dar su vida como sacrificio para remisión de los pecados de muchos. Entonces, esa idea o ese llamado que Jesús optó en recibir implicaba muchas cosas. Implicaban de que él tenía que vivir una vida agradable al Padre. Recuérdese que en ese tiempo él tenía que practicar la ley, que era la ley mosaica. Y la ley mosaica tenía que cumplir los rudimentos, las leyes que había dejado Dios, que le había dado Dios a Moisés para el pueblo de Israel, para poder hallar este favor delante de Dios. Y encima de eso, hermanos, él también tenía que levantar un grupo de personajes, y este grupo de personajes no eran personas de la high society, no eran personas adineradas, no eran personas que lo sacó él de un instituto bíblico o del Sanedrín, sino eran personas del vulgo, digamos, del montón, pues. Digamos, uno de los discípulos era pescador. Otro era que cobraba taxes para los romanos. Otro era simpatizante de un grupo que se levantaba de rebelión contra el imperio romano. Y los demás eran personas que pues no añadían un temor al imperio romano. En todo eso Jesús comienza a decirle a ellos que era necesario que él fuera a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes. Y no solamente de los principales sacerdotes, sino de los escribas. Y añadió a decir, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto que él dijo, hermanos, era una afirmación correcta, porque eso era lo que Jesús tenía que hacer para poder darle a los elegidos la oportunidad de ser salvos. Ahora, cuando alguien dice en el versículo, cuando él viene y dice, entonces Pedro se le acercó y lo tomó aparte como para consolarle y decir, mira, Señor, no hagas tal cosa. Y le dice, ten compasión de ti. Dice, en ninguna manera esto te acontezca. Pero mire la respuesta que el Señor tenía. La respuesta del Señor no era que él le llamó apártate de mí, Satanás, a Pedro, sino él estaba reprendiendo el pensamiento egoísta de Pedro. Eso era lo que él estaba reprendiendo, el pensamiento egoísta que tenía Pedro. Porque Pedro aquí le dice que no le pase eso, que tuviera compasión de él mismo. Entonces él dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me estropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí Jesús les estaba dando una gran enseñanza. Aquí Jesús les estaba diciendo que para poder caminar este camino que Jesús estaba comenzando a preparar para todo aquel que pudiera rendir su vida a él, iba a ser un camino que no podía tener un pensamiento ni un corazón egoísta. Un pensamiento y un corazón egoísta. Porque para este caminar, hermanos, para llevar la cruz, se necesita velar más por las personas que por uno mismo. ¿Oyeron eso?
Para caminar este evangelio, usted necesita velar más por las personas que por usted mismo. Van a haber momentos donde usted va a tener que dejar ciertas cosas porque usted tiene que atender la necesidad de otra persona. Y esa persona quizás no le vaya a agradecer, quizás al final del día comience a hablar mal de usted, pero usted manifestó un carácter que Cristo lo manifiesta aquí. Entonces Jesús les dijo, porque era necesario que Jesús les dijera esto. Mire lo que Jesús les dice en el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, porque como vio la comunicación que tenía con Pedro, dijo, estos no lo entienden, estos no saben. Y dijo, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto, hermanos, cuando Jesús se los dijo, puede ser de sorpresa para nosotros. Cuando yo le digo, hermano, mire, tome su cruz y siga adelante. Muchas personas solo tienen esa declaración como algo de tormento, como algo de dolor, como algo de padecer persecuciones, aunque es así, pero tiene otro lado la moneda, hermanos. Digamos, el tomar su cruz no es algo negativo solamente. El tomar su cruz tiene algo positivo que hoy nosotros nos vamos a dar cuenta. Pero para los discípulos en ese momento era algo cruel. Cuando Jesús le decía eso, ellos lo que pensaban era algo odioso y otra cosa que solamente a las personas que declaraban como malditos o maldicientes eran los que colgaban en la cruz. Porque esa práctica de crucificar a las personas era una práctica que los romanos adoptaron. Y los romanos lo hacían cuando había alguien que se estaba rebelando contra el imperio romano, lo apresaban, lo condenaban y lo colgaban en la cruz. Y todas las personas que pasaban ya declaraban que esa persona era maldita. Entonces, cuando los judíos o los discípulos oyeron eso, ellos comenzaron a decir, ¿cómo es que debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo a él? Si para ellos el tomar la cruz era una señal horrorosa, era una señal de humillación. Nuestro Señor menciona por primera vez esto de tomar su cruz en Mateo capítulo 10 versículo 39. Mire lo que el Señor les dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces Jesús en este capítulo no se los dice literalmente que tienen que tomar su cruz, sino que les está diciendo lo que ellos van a tener que hacer para poder seguirle a Él. Entonces, la cuestión está aquí, hermanos, que nosotros hay veces hemos creído en un evangelio que no tenemos que pasar por situaciones adversas. Usted está acostumbrado a un evangelio que le dice, mire, ofrende tanto y va a tener bendición. Mire, dé tanta ofrenda y usted va a ser próspero. Ese evangelio de la prosperidad es un evangelio que ha venido a corromper el ideal y el verdadero propósito de la cruz. Porque el propósito de la cruz es hacerles notar a los creyentes o a los discípulos de que la cruz es símbolo de un sufrimiento, de un vituperio, pero también es símbolo de una victoria que Cristo Jesús dio en la cruz. Eso es lo que debe de manifestar la cruz para nosotros. Ahora, en este momento Él fue muy claro en decirlo. Y Jesús explica qué significa tomar su propia cruz. ¿Qué significa cuando alguien le dice, hermano, tome su cruz? Hermana, tome su cruz. ¿Qué significa?
Y esto significa es abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Digamos, que usted se abstenga a toda práctica pecaminosa y a todo pensamiento mundano, a toda actitud mundana. Y encima de eso, usted debe de guardar los mandamientos de Dios. Era necesario que estos discípulos y nosotros, hermanos, tuviéramos esto en mente de una manera bien objetiva. En nuestra vida, poder mirar al blanco perfecto que es Cristo y no a lo terrenal. Porque esto de tratar de ver solo en lo terrenal, comenzamos nosotros a desviarnos de algo que solamente se puede creer por fe. ¿Qué es el problema de muchas personas? Que dejan de creer porque ellos están creyendo más en lo terrenal. Y la Biblia es muy clara en decir que nosotros creemos, la fe es la que nosotros no vemos, pero sabemos que el Señor lo va a hacer. Tenemos la confianza que el Señor va a obrar. No es como que el Señor le diga, mira, voy a responderte ahorita. No, sino que usted tiene fe que el Señor tarde y temprano va a contestar. Gloria a Dios. Por ejemplo, los hermanos que pasan aquí a que se oren por ellos, ellos hay veces piensan que no tienen fe. Pero usted viera los testimonios, hermanos, que yo oigo de hermanos que se me acercan. Mire, hermano, usted oró y mire que el Señor respondió. Pero ellos piensan que en este entrecambio de oración, ellos dicen, no, es que el hermano tiene fe y por eso es que el Señor respondió. No, es que se une en la fe. Yo tengo fe que si oro por usted, el Señor va a responder. Y usted tiene fe que usted se levanta y viene aquí, el Señor va a responder. Ese es el entrecambio, hermano. El otro día me estaba contando un hermano, creo que él es de otro culto, pero él me había dicho, hermano, que su esposa, el niño le habían declarado que no estaba bien posicionado y que lo podía perder. Pero él me dijo, y oré por él, y él estaba orando, él estaba quebrantado, y él se está capacitando, y él me dice, hermano, quiero decirle algo, que fuimos hoy al doctor, y el doctor me dijo que el niño está sano, que va a salir bien todo. Pero es lo que él creyó también, hermanos. Es una parte de nosotros de creer. Mire lo que dice Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hay veces la gente dice, no, estos hermanitos piensan que uno no tiene que trabajar, que tiene que uno servir, que tiene que uno ser líder, que uno tiene que hacer esto, que tiene que ir a orar. Y hay veces la gente piensa que lo que nosotros queremos es que usted no trabaje. Y no es así. Porque la Biblia dice que el que no trabaja es mejor que no coma. Usted tiene que trabajar porque el trabajo es una bendición, no es una maldición. El problema es que usted esté atesorando en su corazón solamente hacer cosas aquí en la tierra. Y usted no anhele en su corazón, no hay un anhelo de ir y orar por alguien, ir y bendecir a alguien, ir y servirle a alguien, que no hayan deseos celestiales en su corazón. Ese es el problema.
Que usted esté tan aferrado en cumplir sueños terrenales, donde aquí dice el Señor, donde el orín lo corrompe, donde ladrones pueden llegar y le pueden robar todo eso. El Señor dice, debes de hacer tesoros en el cielo, donde nada de esas cosas suben a ese lugar, sino que sube como olor fragante delante del Padre, para que el Padre lo pueda recibir. Toda obra, mira hermano, toda obra de las personas justas, Dios la recibe. Toda obra de un hijo de Dios, Dios lo recibe. Y la lucha que nosotros tenemos como cristianos es aferrarnos a lo terrenal. Esa es la lucha que todos nosotros tenemos, hemos tenido o usted tiene. Todos. Usted no me puede venir a decir, no hermano, usted está equivocado. Yo tuve esa lucha también. Que me ofrecieron trabajos en otro estado a mí, ganando bien. Y ahí uno ya hasta volví a llamar para decir, está bien, yo me voy. Recuerdo una vez que estábamos en una situación con mi esposa. Y en esa situación me llama un cliente que yo tenía y él se había ido para el norte de Carolina. Y yo en ese entonces era líder todavía. Entonces me llama y me dijo, mira, te voy a pagar tanto. Te voy a pagar tanto. Te voy a dar una casa donde tú puedes vivir. Te voy a dar troca. Digamos, me la pintó tan bonita, hermano, que yo ya me hacía manejando esa troca, hermano. Yo ya me hacía entrando a la casa, sacándome los zapatos afuera y entrando a la casa. Ya hacía a mi esposa cocinándome en esa cocina. Digamos, hay grandes ideas que yo ya estaba teniendo. Mire, la estábamos viendo difícil con mi esposa. Que cuando abríamos la nevera se parecía como el Wild Wild West, que solo polvo había. Eso, lo hace a cualquiera decir, no, yo me voy porque mira esta situación. Yo sentado, recuerdo ese día, sentado ahí, y me decía a mi esposa, ¿qué tenés, Mario? No, es que mira esto y mira cómo estamos. Y no, yo no creo que Dios quiere esto para nosotros. El gran líder, diciéndole a la esposa. Y le dije, voy a llamar a este hombre, voy a irme al norte de Carolina, vamos a irnos. Me dijo ella, Mario. Cuando ya me dice Mario es porque ya está, hay revelación de parte de Dios. Me dijo, Mario, espérate, me dijo. Dios tiene un propósito. Y de esto Dios nos va a sacar. Y aquí estamos. Y Dios nos ha sacado. Pero mire, hermano, por eso cuando uno les dice las cosas, no es que uno no ha pasado por eso, hermano. Uno ha tenido oportunidad de ir a resbalarse, hermano. Pero siempre Dios envía a alguien, siempre hay una palabra de Dios, siempre hay una revelación de Dios donde el Señor te dice, no, pon tu mirada en mí, pon tu mirada en mí para que yo pueda hacer una obra grande en ti. Gloria a Dios. Como le decía, esta batalla la padecieron todos. Jesús, cuando él estuvo ayunando 40 días y 40 noches, el diablo le presentó los reinos. Lo que el diablo quería era que él buscara atajos, porque los reinos ya les pertenecían a Jesús, pero Jesús tenía que pasar por la cruz. Pasar por la cruz. Él tenía que pasar por todo ese sufrimiento, toda esa permuria, todo ese problema, todas las escupidas, todas las burlas, todo eso tenía que pasar. Y Satanás le estaba dando una oportunidad a Jesús para que él no pasara por eso. Le dije, mira, si me adoras a mí, yo esto te lo voy a dar. No vas a tener que hacer todo lo que Dios te ha dicho que hagas. Y eso a veces nos pasa a nosotros, que a nosotros nos gusta buscar atajos. Nosotros nos encanta hacer las cosas bien fáciles, no pasar por los procesos que Dios nos tiene.
hay veces tenemos el cinismo de decir, es que Dios me dijo que quisiera esto. No, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Si tú estás triste, entonces no es bendición de Dios. No es bendición de Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Los apóstoles tuvieron que padecer por eso. Hemos estado estudiando la carta de los Corintios, como el apóstol Pablo pasaba de prisiones, y no de prisiones porque era un delincuente, sino por predicar el evangelio. Y muchos pensaban que decían, no, ese no es apóstol, porque mire, hasta preso pasa, hasta huyendo pasa. Es que hay veces nosotros no entendemos que Dios nos va a pasar por un proceso donde la gente va a pensar que no es Dios obrando en nosotros. La gente se va a burlar y va a decir, no, este no, quizás no es hijo de Dios. Mire lo que está pasando. Mire la hambruna que está pasando. Pero no, hermanos, Dios está en la situación. Dios está en medio de esa situación. El problema no es tener esa lucha, hermano, sino saber dónde estar, dónde nuestro corazón está. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos afana más a nosotros? Los tesoros de esta tierra, las cosas materiales, las cosas que se compran y después se dañan. Todas esas cosas temporales son las cosas que más anhelamos nosotros. O anhelamos serle fiel al Señor, o anhelamos servirle al Señor, anhelamos serle fiel al Señor. Llevar la cruz no es necesariamente dolor y abnegación. No es solamente eso. Es una representación de un sacrificio que alguien se entregó por sus elegidos. Eso que usted mire la cruz solamente como algo negativo es donde todos hemos errado. Porque la cruz sí tiene cosas que implican un sufrimiento, un sacrificio, una abnegación, pero también manifiestan el amor que Dios tuvo para la humanidad. Todos aquellos que confesaron con su boca y creyeron en su corazón que Cristo Jesús es Señor y Salvador, pueden recibir no solamente el consuelo de Dios en medio del proceso de Dios. En una parte, la cruz representa ¿qué? Abnegación. ¿Y abnegarnos de qué, hermanos? Debemos de abnegarnos de varias cosas. Una de esas es el pecado, la vida mundana. Como decía en la porción, los deseos mundanos. Deseos mundanos son cosas, hermanos, que no provienen de Dios. ¿Alguno ha tenido aquí deseos mundanos? Siempre los queremos tener, hermano. Mientras vivamos en esta carne, en este cuerpo, vamos a tener deseos. Vamos a tener deseos. Y todos esos deseos van en contra de la voluntad de Dios. Pero también negarnos a cosas que nos apartan de Dios. Entonces, cosas que nos apartan de Dios. ¿Qué es lo que ahorita lo está apartando de Dios? Ahora, cuando le digo que lo está apartando de Dios, es que usted ya no tiene una relación con Dios. Usted ya no siente el deseo de alabar a Dios. Usted ya no siente ese anhelo de servirle a Dios. Porque hubo algo que hizo que eso comenzara a suceder en usted. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que lo está separando del Dios vivo? Porque dice la Biblia que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Todo aquel que ya no anhela hacer la voluntad de Dios tiene que examinarse a ver si está vivo o muerto espiritualmente. Y no nos apartamos del pecado y todo eso por temor, así terror, sino nos apartamos del pecado por amor a Él. Por amor a Él, porque Él nos amó a nosotros primero, hermanos. Gloria a Dios.
En la otra parte representa también nuestro lugar donde todo hijo de Dios haya reposo. Entonces, abnegación, cuando usted mira la cruz y dice el Señor, tomen su cruz, usted toma su cruz. Abnegación, vivir como el Señor nos manda a vivir. Abnegarnos, apartarnos de todo lo que contamina nuestra vida, pero también la cruz representa reposo para nosotros. ¿Por qué? Ahí fue donde nuestros pecados fueron saldados, hermanos. Cada vez que usted se está desviando, y usted mira la cruz, usted se recuerda del sacrificio de aquel que lo amó primero a usted. Usted se recuerda, usted dice, no, ¿cómo voy a practicar esto? No, es que Él hizo mucho por mí. Donde ahora usted debe de huir o esconderse como lo hizo Adán, usted sabe que tiene entrada ante el trono celestial. Usted puede ir delante del Señor y recibir socorro oportuno. Sí, mire qué cosa maravillosa. De que Adán, cuando desobedeció, él se escondió. Se escondió porque primero él estaba desnudo, digamos. Pero le entró un terror cuando Dios le habló. Antes, cuando Dios le hablaba, él no sentía terror. Él se sentía en su hábitat. Él se sentía bien. ¿Por qué? Porque tenía esa relación con Dios. A usted no hay veces le da como nervios cuando usted comienza ya a oír la palabra de Dios o en la presencia de Dios usted comienza a sentirse así medio raro. Y usted comienza a pensar, no, es que me siento así porque me he apartado del hábitat mío, de la comunión con Dios. Por eso hay veces no oramos. Hay veces no queremos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado de la vid verdadera. Entonces se escondía y cuando oyó a Dios le entró un terror. Pero nosotros, hermanos, tenemos el privilegio, hermanos, de que cuando oímos la palabra de Dios, sí, nuestro corazón se redarguye. Pero venimos y decimos, Señor, perdóname. Y comenzamos a recibir misericordia oportuna, hermanos. Vemos que la cruz no solo es un acto de abnegación, sino de rendición hacia aquel que tiene toda autoridad. Entonces ve que son dos cosas. Cuando el Señor nos dice que tomemos nuestra cruz, es abnegación y rendición a Él. Saber que tenemos reposo en Él. Cuando no conocemos a Cristo, ¿qué es lo que sucede cuando no conocemos a Cristo de esa manera? Tomamos decisiones como si no hubiera vida después de la muerte. Cuando usted y yo no conocemos a Cristo de esta manera, usted comienza a tomar decisiones a la carrera, no valorando su vida y a dónde su vida va a morar después de la muerte. Y es por eso que la gente de burla, el evangelio les sirve. ¿Cómo que me voy a ir al infierno? No. Entonces todo el mundo se va a ir al infierno. Eso es lo que piensa la gente. Comienzan a justificar sus prácticas para ellos seguir pecando y viviendo una vida apartada de Dios. Pero en realidad lo que no quieren es llevar su cruz. Lo que no quieren ellos es morir a este mundo y vivir para Cristo. Toda práctica pecaminosa no tendrá afecto en nuestra vida eterna. Es decir, que todo lo que nosotros sembramos en la actualidad, vamos a cosechar en la actualidad y en la eternidad también. No van a aplaudir. Gloria a Dios.
Sí, todo lo que nosotros, digamos, ese es un principio, hermano. Todo lo que usted haga ahorita, todo lo que usted siembre, si es corrupción, le va a pasar el bill actualmente y eternamente también. Pero si usted está sembrando cosas no corruptas, está sembrando cosas espirituales, lo que va a cosechar, ¿qué es? Cosas espirituales en la actualidad y en la vida eterna. No los demás cuenta, esta cuenta, hermanos, que estamos viviendo es solamente una introducción a la vida eterna, hermanos. Todo lo que sembramos, lo cosechamos. Hoy debemos de evaluarnos si cada uno de nosotros llevamos cada día nuestra cruz. Hoy, usted y yo debemos de evaluarnos. Si usted cada mañana cuando se levanta y sale el sol, usted está agarrando su cruz y está caminando. Y le viene algo que lo puede inducir al pecado, pero usted dice, no lo voy a hacer porque yo tengo una mirada fija en mi Señor. Yo tengo un propósito y mi destino es estar cara a cara con mi Señor, estar juntamente con mi Señor Jesucristo. Hoy debemos de evaluarnos si estamos haciendo eso, o si lo que estamos haciendo es agarrando la cruz, la tiran y después se van a hacer lo que ustedes quieren. Veo la cara que eso es, fíjense. Cara de sospechosos. ¿Ah? No, sí, hermanos, eso es nuestra evaluación. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento el profeta le decía al pueblo de Israel: siéntense y reflexionen sobre su proceder, sobre su caminar. ¿Cómo están llevando la cruz? Están peleando, están guerreando, están recibiendo tantas afrentas, tantas tentaciones, pero ustedes no están cediendo a ellas, o simple y sencillamente están cediendo a ellas. Si cada día nosotros morimos al deseo egoísta y pecaminoso, entonces estamos viviendo para Cristo. Por eso Pablo decía: yo ya no vivo yo. Porque si Pablo estuviera viviendo él en esa manera que él lo estaba expresando, entonces Pablo también dice que él anhelaba hacer cosas que él no quería hacer. Y esas cosas eran cosas pecaminosas. Pero él decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y eso es lo que nosotros debemos de estar siempre diciendo. Sí, yo tengo la libertad, supuestamente, de ir y meterme con una persona, practicar el adulterio, la fornicación. Yo tengo, porque se puede esconder la persona, pero no lo hago porque Cristo vive en mí. Yo puedo robarme esto y nadie se va a dar cuenta, vaya, pero no, porque Cristo vive en mí. Yo puedo practicar cosas que no provengan, no edifiquen a mi familia, o no sea algo que honre a Dios, pero no lo hago porque Cristo vive en mí. Y esa es la manera como nosotros tomamos nuestra cruz y vivimos cada día. Mateo 16, 25 al 26 dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínese esto, que si usted todavía tiene el debate de tener temor, lo que se le llama en inglés peer pressure, de que no, mira, es Navidad, hombre, tomate una fría, y usted todavía
comienza a temblar y le tiemblan los labios y hasta se saborea la... Sí, entonces, si usted está en ese debate, hermanos, usted lo que tiene que hacer es renunciar y decir, no, yo me voy, y se va. Pero mire, la cosa es que hay personas que no hacen eso porque ellos no le quieren caer mal a sus compinches. No, ¿qué va a decir fulano de tal? Va a pensar que soy homosexual si yo no tomo. Y esto, entonces comienzan a tratar de agradar a las personas cuando a las personas no les importa lo que usted esté pasando. El Señor dice, ¿qué le aprovecha al hombre ganarse todo el mundo? Que toda la gente le dice, hey, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero está viviendo una vida apartada de Dios. ¿Qué le aprovecha a usted? De que usted quiera agradar a su tío, a su tía, a quizás su esposo que es inconverso. Y él le dice, no, mira, voy a tomarme unas frías aquí en la casa. Y usted porque dice, ay, tengo que agradarlo a él porque si no, no va a la iglesia. No, puro cuento. ¿Por qué? Porque su alma está entre juego. Es su relación con Dios. Para muchos el vivir para Cristo es una pérdida de tiempo. ¿Cuántos piensan eso? Para muchos es eso, una pérdida eso de estarse congregándose, es una pérdida de tiempo. El negarse a los deseos pecaminosos, al final el Señor va a perdonar a todos. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de permanecer en la vid verdadera. Y estos que permanecen en la vid verdadera, hermanos, ¿qué es lo que dice la Biblia de los que permanecen en la vid verdadera? Ok, permanece. Dice, la Biblia dice, y estos llevan mucho fruto, porque separados de mí nada podés hacer. Entonces, mientras usted se mantiene agarrando su cruz y caminando y teniendo un plan perfecto, porque el plan perfecto ya está escrito. Aquí no tiene que inventarse usted un plan. El plan es que usted persevere hasta el final. Eso es lo que dice el Señor. Y todo aquel que persevere hasta el final se sentará a la diestra mía, como yo me he sentado a la diestra de mi Padre. Entonces, ese es el plan verdadero. Entonces, el que toma su cruz no está caminando a una causa, a un plan que no tiene algo incierto. Digamos, los pandilleros, ¿qué hacen? Ellos caminan por una causa que es corrupta, pero que al final es temporal, porque las personas las van matando, las van metiendo a las prisiones. Los que son presidentes o el gobierno igualmente. Pero esta causa, esta bendita causa, ya tenemos el final. Y en el final dice que Cristo Jesús reinará, y reinará con los suyos. No tenemos que buscar otra cosa. No es como que Jesús nos va a quedar mal como nos han quedado el hombre mortal. Cristo sigue siendo fiel. Cristo sigue siendo fiel, dice la palabra. Y todo aquel que lo recibe como su Salvador, recibe esa bienaventuranza de poder, no solamente en los momentos duros, clamar a Él y Él escucharle a su clamor. Es por eso que hoy, hermanos, el Señor nos llama a que cada uno de nosotros sigamos caminando con nuestra cruz. Lo que me interesó de esta porción cuando yo la leía es que todos queremos ser discípulos del Señor. Usted si se pregunta, pregúntese, no ahorita, pero después. ¿Usted es discípulo del Señor? Amén, dicen. Aleluya. Es que como uno es discípulo del Señor, tiene que venir a la iglesia, dicen algunos. Pero ya he leído lo que dice ahí.
Te lo voy a leer, porque a mí me sorprendió esto también y quizás a usted le sorprenda. Entonces Jesús dijo, ese es el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Los verdaderos discípulos del Señor son los que se rinden, los que toman su cruz y siguen al Señor. Esos son los verdaderos discípulos del Señor. Esos que no toman la cruz y asumen pensar que son discípulos del Señor, no son. Porque el verdadero discípulo del Señor toma su cruz, se niega a sí mismo. Sí, yo puedo hacer esto, pero no lo hago porque hay un propósito mayor que mi propósito. La obra de Dios es mayor que mis propósitos. Y sigue adelante. Y quizás no mira una ganancia para él, pero sabe que al final estará delante de su Señor. Y el Señor le dirá: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Es por eso hoy, hermanos, su evaluación este día es si usted está llevando la cruz. Y si no lleva la cruz, hoy es un buen momento donde usted puede venir en pos del Señor y recibirlo como su Señor y Salvador y comenzar desde hoy a hacerlo. Cerremos nuestros ojos, hermanos. En este momento podemos meditar sobre nuestro proceder. Señor les decía a los discípulos: porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hoy es un buen momento donde tú puedes, ahí donde estás sentado, evaluar tu relación con Cristo. Un momento donde tú puedes comenzar a hablar con Él. Y el Espíritu Santo comenzará a redarguir tu corazón, a hacerte ver que hay cosas que tú no estás dejando a un lado. Y hoy el Señor te dice: basta. Quiero que vivas una vida de creyente o una vida de discípulo o discípula fielmente. Yo quisiera hacer una invitación en este momento. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, puedes hacerlo en este momento levantando tu mano. Si hay alguien que quiere entregarse al Señor Jesucristo, puedes levantar tu mano. Hay alguien entre nosotros que quiere entregarse al Señor, que el Señor te ha hablado y tú te has dado cuenta que necesitas tomar tu cruz y que no importa lo que venga, tú sabes que hallarás reposo en esa cruz. Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús. Levanta tu mano, yo quiero orar por tu vida. Ese es el momento de salvación que el Señor ha preparado para ti. No rehuses a este llamado que el Señor te está haciendo. El Señor te ha traído con un propósito, y el propósito es que entiendas que en Él hay vida eterna. Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús, puedes levantar tu mano. Gloria a Dios. Ven, quiero orar por ti, ven. Gloria a Dios. Una hermana diaconisa. Gloria a Dios. Alguien más que quiere entregar su vida a Cristo. Gloria a Dios, ven, quiero orar por ti. Gloria a Dios. Este es el momento de salvación. El Espíritu Santo te ha conducido a este lugar para que tú recibas vida eterna. Hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y salvación. Levanta tu mano, quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida. Este es un momento que el Señor ha preparado. Igualmente quisiera orar por aquellos que se quieren reconciliar,
¿Quieres reconciliarte con el Señor? Quizás llevaste la cruz por un tiempo, pero la dejaste ir. Porque muchos te decían, muchos te hacían burla. No pudiste perseverar, pero hoy el Señor te dice: ven a mí, ven a mí, ven a mí, que yo tengo cuidado de ti. Pero Él quería, gloria a Dios, Él quería que tú vinieras en este momento a recibir su presencia, a recibir sus abrazos. Voy a hacer este último llamado. Hay personas que están luchando, pero el Señor te dice: no luches contra mí, porque no hay ser humano que pueda contra la sabiduría de Dios. Si quieres entregarte a Cristo Jesús, este es el momento oportuno. Si quieres reconciliarte, este es el momento que el Señor creó para que tú te levantaras de esa silla en el nombre de Jesús y vengas a ser reconciliado. ¿Hay alguien más que quiere reconciliarse? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios tiene propósitos con tu vida. Dios tiene propósitos con tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Toma tu cruz. Este es el momento de tomar tu cruz y seguir al Señor para recibir reposo. Si quieres recibir o reconciliarte con el Señor, puedes ponerte en pie. Y quiero orar por tu vida. Si no lo hay, vamos a ponernos en pie toda la congregación y vamos a orar por mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, perdona sus pecados, sus ofensas, Señor. Cúbrela con tu sangre, Padre. Todo pecado, Señor, toda ofensa delante de ti, Señor, en este momento queda cancelada en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, derrama de tu sangre, Padre. Haz tu voluntad en ellos, Señor. Haz tu voluntad en ellos, Padre.